Presentamos el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, un médico para curar a Moca. La satisfacción de poder servir a los demás. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con 7 razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana: Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente
Existen varias formas de sentarse con elegancia y cuál escojas dependerá de cuál sea más cómoda para ti, del entorno y la situación específica. Pero antes, lo más básico, una buena postura, tanto de pie como sentada, es esencial. Y de esto hablo más en detalle en otro video que te puede interesar, que se llama Cómo tener porte y estilo al caminar. Después de este video, no te lo pierdas. Una buena postura, cuando se practica a menudo, se convierte en algo natural en ti. Hombros hacia atrás, espalda derecha, cabeza arriba, mirada al frente. En una situación más formal como una reunión o entrevista donde quieras proyectarte con fuerza y seguridad, ves dónde está la silla y te ubicas frente a ella sin romper contacto visual con la persona. Sientes el borde de la silla con la parte de atrás de tus piernas y luego del saludo, manteniendo la postura y la mirada al frente, doblas las rodillas, te sientas y te deslizas controladamente hacia atrás. Y cuando te pares, no te inclines demasiado hacia adelante. Mantén los hombros derechos mientras te levantas. Pero cómo acomodamos nuestras piernas una vez tomamos asiento también es clave. Y como ya te mencioné, hay varias formas diferentes de sentarnos. ¿Cuál escoger? Depende de cuál te guste más y hasta de la ropa que lleves puesta en ese momento. ¿Conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información? Compártele este video, no porque no sepa sentarse, sino porque podría verse 1000 veces mejor. Comienzo por la postura recta tradicional, la forma más básica de sentarte, con los pies paralelos o al mismo nivel sobre el piso y las rodillas juntas. Desciende suavemente, manteniendo la espalda recta y los hombros relajados. Mantén los brazos cerca de tu cuerpo y evita tocar la silla si puedes. Claro, si sientes que te vas a tambalear, agarra la silla. Pero si no, trata de hacerlo delicadamente. Si tienes una falda, sujétala a los lados antes de sentarte. Cuando te deslices hacia atrás en la silla, la falda va a quedar lisa debajo de ti y se estrujará muchísimo menos. Esta posición es muy clásica y siempre te hará lucir bien en cualquier situación. Además, es la mejor manera de sentarte en una mesa. A veces cuando tratamos de cruzar la pierna debajo de la mesa, ¿qué sucede? Nos choca con la rodilla. Podemos de momento mover la mesa, hasta los cubiertos y las copas se pueden tambalear, así que queremos evitar eso. Y si un caballero te asiste con la silla, ya sea un acompañante o mesero, despegará la silla de la mesa para ti, esperará a que te posiciones delante de ella y luego la deslizará hacia adelante según te vayas doblando para sentarte. La cortesía nunca pasa de moda, pero si te toca a ti, desliza la silla suavemente hacia atrás. Te sientas controladamente y deslizas la silla hacia adelante con tus pies mientras la levantas con tus manos. Una manera muy estilizada de sentarte es lo que se llama la postura de duquesa, donde además de todo lo que te acabo de demostrar, inclinas ambas piernas hacia un lado. Y hay varias maneras de sentarse al estilo de la realeza que te voy a enseñar. A ellas las han retratado y las han estudiado tanto que hasta la forma en que se sientan es un estilo en las normas de etiqueta. En cuanto a las manos, colócalas suavemente sobre la falda, con los dedos entrelazados o una sobre la otra. Estas posiciones de las manos son adecuadas para todo tipo de situaciones y muestra una actitud tranquila y reservada. Pero ya mismo te hablo sobre lo que siempre debes evitar con las manos y probablemente ya te imaginas. La postura clásica cruzada, también se le llama la cruzada de Cambridge. Vas a cruzar las piernas en los tobillos sin dejar espacio entre ellos, manteniendo la espalda recta y los hombros relajados. Si eres petit o la silla es un poco alta, siéntate más hacia adelante hasta que tus pies toquen el suelo. Ambos pies deben tocar el piso en esta postura. Esta posición es perfecta para situaciones formales como una reunión, entrevista y actividades elegantes. La postura cruzada sobre las rodillas, también conocida como la postura de Sussex. Es una de mis formas favoritas de sentarme porque luce muy femenina y me siento cómoda. Cruzas una pierna sobre la otra en las rodillas y deslizas las piernas hacia un lado con un solo pie tocando el piso. Las piernas quedan diagonales en relación al suelo. Esta posición puede ser más cómoda para algunas personas y también puede transmitir un aire sofisticado. Otra pose que es aceptada en prácticamente cualquier situación.
Aunque recuerdo que siempre me decían que en la iglesia no se cruzan las piernas por deferencia a la misa. Es más, en algunas culturas, sentarse con las piernas cruzadas es considerado una falta de respeto. Lo cierto es que si vas a estar sentada durante mucho tiempo puede ser malo para la circulación. En ese caso puedes sentarte sin cruzar las piernas o alternando cada lado. Realmente debemos evitar cruzar las piernas en exceso. Pero si las vas a cruzar, evita esto. Cruzarlas doblemente, como si fueras un pretzel. No te metas la falda entre las piernas. Aparte de no verse elegante, es probable que la estrujes y la arrugues muchísimo. Si tienes una falda corta, mucho cuidado. Usa tus manos o un bolso cuando te estés doblando para que no se te vea nada que nadie tiene que ver. Puedes mantener las manos o el bolso en tu falda para taparte si es necesario. Es más, si es muy corta la falda, mejor no sentarse. Hola, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del video. La rutina del trabajo no tiene por qué limitar tu estilo. Y para este 2026 los looks de oficina se definen por una mezcla de minimalismo, comodidad refinada y una paleta de colores que conecta con la naturaleza. Y por esta razón te dejo esta linda colección de outfits para que los uses en la oficina y seas el centro de atracción. Para la mujer profesional, la moda no es solo cuestión de estética, sino una forma de proyectar autoridad, preparación y confianza. Y el vestir con elegancia diaria demuestra tener control en los detalles y buen gusto. Y si no sabes qué colores siguen siendo protagonistas, los tonos neutros como el blanco, negro, beige o gris y otros como el verde profundo y musgoso, el azul sereno y los tonos tierra como el terracota, los marrones cálidos y la gamuza tostada, los cuales aportan sofisticación.
Con respecto a las siluetas que se llevarán este 2026, están los pantalones de pierna ancha, los cuales siguen siendo protagonistas, combinados con blusas de seda o lazos. Y en cuanto a los materiales, el lino, el algodón, la lana y la gamuza ganan terreno por su textura y presencia. Las prótesis suelen ser reservorio de hongos, bacterias y virus, que podrían causarte una infección que se llama estomatitis protésica. Esta infección se manifiesta como pequeños puntos rojos en el paladar y puede avanzar hasta enrojecer toda la mucosa. Los pacientes diabéticos, hipertensos o que padecen otras enfermedades sistémicas son más propensos a desarrollar y complicarse con estas infecciones. Incluso estudios recientes indican que en adultos mayores el uso de prótesis dental removible podría estar asociado a una mayor frecuencia de neumonía cuando no se cuidan o higienizan correctamente. Por este motivo, si usas este tipo de prótesis o tienes algún familiar que las usa, acompáñame a ver los 8 pasos para la limpieza y desinfección de las prótesis dentales. Paso 1. Coloca un recipiente con agua en el lugar donde asearás tu prótesis para que en caso se te resbale, no se rompa. Paso 2. Usa un cepillo para lavar tu prótesis dental. Te recomiendo usar uno con diseño especial como este, cuyo diseño facilita el cepillado de las zonas más angostas de la prótesis. Si no puedes adquirirlo, usa un cepillo de dientes común, pero que no sea el mismo que usas para tu higiene dental diaria. Paso 3. Cepilla tu prótesis con jabón líquido neutro. Algunos investigadores no recomiendan utilizar pastas dentales porque contienen abrasivos que con el tiempo podrían deteriorar la superficie de la prótesis, que es más delicada que la del esmalte de los dientes. Usa la parte angosta del cepillo para limpiar las zonas profundas de la prótesis y los ganchos retenedores en caso los tenga, y la parte más ancha del cepillo para limpiar la zona de los dientes y paladar por ambos lados. Paso 4. Luego de cepillar tu prótesis, deberás enjuagarla con abundante agua para eliminar los restos de jabón. Paso 5. Sumerge tu prótesis en una sustancia desinfectante. Si quieres saber cuáles son las sustancias que realmente desinfectan tu prótesis, quédate hasta el final de este video. Paso 6. Enjuaga tu prótesis con abundante agua hasta eliminar por completo los restos del desinfectante. Paso 7. Una vez limpia, puedes guardar la prótesis en un contenedor especial de tu elección. Sin embargo, la mejor alternativa es dejarla reposar en un vaso con agua filtrada o hervida fría durante toda la noche. Según algunos investigadores, este método es el más recomendable, pues ayuda a mantenerla hidratada y conserva mejor sus componentes. Paso 8. Realiza tu cepillado habitual. Y si ya no conservas ningún diente, enjuágate la boca con abundante agua y luego higieniza tus encías con ayuda de gasas empapadas en clorhexidina gel o líquida. Tu odontólogo podrá asesorarte en el uso de estos productos. También puedes usar un cepillo de cerdas suaves o cepillar el paladar y las encías realizando movimientos circulares muy suaves. Para la higiene de la lengua te recomiendo usar un limpiador lingual de esta forma. Pero si no cuentas con uno, usa un cepillo de dientes de cerdas muy suaves, pero con mucho cuidado para que no te vayas a inflamar la lengua o causar heridas.
Cómo dormir bien y despertarse con energía todos los días. Aquí tenemos a Esteban, quien a las 7 de la mañana golpea con su puño el despertador. Apenas si vive, por lo que se queda en la cama unos minutos mientras agarra fuerza para levantarse. Prepara una gran taza de café para despertarse y sale a trabajar por 9 horas. Agotado, regresa a casa por la tarde, cena y se echa en el sofá a ver la televisión. Como es de esperar, le da el mal del puerco y se queda dormido por las siguientes 2 horas. Se despierta alrededor de las 8 de la noche, sin ganas de hacer nada. Además, es demasiado tarde para hacer algo fuera de casa, así que abre su cerveza y revisa su celular hasta las 10 de la noche. Luego se ducha y es hora de acostarse. En la cama se gira de lado a lado, pero finalmente se duerme. Por la noche se despierta con la vejiga llena y tiene que ir al baño. A las 7 de la mañana del día siguiente suena el despertador y Esteban nuevamente está medio muerto. Se pregunta, ¿por qué se siente tan cansado si duerme 9 o 10 horas cada día? Y aquí tenemos a Marcel, quien se despierta a las 6 de la mañana todos los días, sube las cortinas y deja que entre luz en la habitación. Se viste y sale a trotar por 20 minutos. En el camino de regreso, compra pan y verduras frescas para el desayuno. Toma una ducha rápida y está listo para salir. En el trabajo está concentrado todo el tiempo. Cuando regresa a casa, cena y luego toma una siesta de 15 minutos. Tiene la tarde y la noche libre para hacer lo que quiera. A veces sale con sus amigos, va a jugar baloncesto o repara algo en casa. Después aún le queda algo de tiempo para leer un libro. Se acuesta antes de las 11 de la noche y se duerme como un niño. Se despierta nuevamente a las 6 de la mañana y comienza su nuevo día lleno de energía. ¿Cómo es posible que después de un poco más de 7 horas de sueño, Marcel esté lleno de energía y Esteban esté somnoliento todo el día, a pesar de dormir 10 horas? Cada día, Marcel tiene 3 horas más de vida, y durante el año son 45 días más. Es suficiente para realizar las actividades para las cuales Esteban no tiene tiempo. No creas la mentira que cuanto más tiempo duermes mejor y más energía tendrás. La calidad del sueño es más importante que la cantidad de horas que pasas en tu cama. El sueño tiene sus fases. Las mejores cualitativamente y las más importantes para nosotros son las fases del sueño profundo. Durante el sueño profundo, nuestro cuerpo descansa y limpia el cerebro de toxinas metabólicas que no podemos eliminar cuando estamos despiertos. El tiempo clave en este proceso de regeneración son las primeras 5 horas de sueño. Después de las primeras 5 horas, nuestro sueño se vuelve cada vez más superficial y así también disminuye su calidad. Yendo más allá, nuestro Marcel cuida la actividad física todos los días. Por la mañana trota y por la noche practica algún deporte con amigos. No tiene que ser nada extremo. Cada movimiento eleva la temperatura del cuerpo. La alta temperatura es una señal para que el cuerpo se concentre y estimule. La falta de movimiento disminuye la temperatura de nuestro cuerpo y esto le da una señal al cerebro para relajarse y dormir. La temperatura corporal más baja la tenemos durante el sueño profundo. A su vez, durante el día, nuestra temperatura aumenta y disminuye. Cuanto mayor sea el aumento de temperatura durante el día, más profunda será la caída durante la noche y más profundo estarás durmiendo. Esteban no eleva su temperatura durante el día a través de ninguna actividad física. Es un jugador de sofá. Mira la televisión y se sienta con el celular en la mano. Por lo tanto, durante el día está somnoliento y perezoso, y por la noche no puede conciliar el sueño o se despierta varias veces durante la misma. Entonces, un buen y saludable sueño no se produce al momento de irse a la cama ni en las 8 o 10 horas que pasas ahí. Dormir bien y despertarse con energía depende principalmente de lo que haces durante el día. En otras palabras, dormirás dependiendo de cómo te preparaste para dormir. La píldora. Aunque su nombre es anticonceptivo oral, se le conoce como la píldora. Es un medicamento que contiene hormonas que previenen el embarazo, inhibiendo la ovulación. A la vez, engrosa la mucosa cervical,
la cual impide el paso de los espermatozoides al útero. Uso correcto de la píldora. Existen dos presentaciones de píldoras anticonceptivas, de 21 y de 28 pastillas. Ambas tienen 21 píldoras efectivas, las cuales contienen hormonas. La presentación de 28 pastillas contiene además 7 píldoras placebo, es decir, no producen efecto alguno. Sin importar la presentación de píldoras anticonceptivas que se utilice, el tratamiento debe iniciar el primer día de la menstruación. La píldora debe tomarse a la misma hora cada día. Se aconseja relacionar la toma de la pastilla a alguna actividad que se realice a la misma hora todos los días. Si se elige la presentación de 21 pastillas, se debe terminar el paquete y descansar 7 días para después reiniciar inmediatamente el tratamiento con un nuevo paquete. Si se elige la presentación de 28 pastillas en cuanto se termine, se debe iniciar el siguiente tratamiento con un nuevo paquete sin descanso. Algunas mujeres prefieren esta presentación porque así recuerdan con mayor facilidad cuándo empezar el siguiente ciclo. Para asegurar la efectividad anticonceptiva de la píldora, es muy importante no olvidar ni una sola toma. En caso de olvidar tomarla un día, debe tomarse una sola dosis lo antes posible y continuar el tratamiento de manera regular. No deben reponerse los días de olvido aumentando la dosis, ya que no la hace más efectiva y pueden presentarse más efectos secundarios. En caso de olvidar tomar la píldora por 2 días o más, es importante reiniciar el tratamiento el primer día de la siguiente menstruación. Mientras tanto, se debe utilizar un método anticonceptivo de respaldo, por ejemplo, el condón. Ventajas. La puedes comprar en farmacias y supermercados y está disponible en clínicas y centros de salud. Es fácil de tomar. Es segura y eficaz. No afecta la fertilidad a largo plazo. Cuando deja de tomarse, la fertilidad regresa rápidamente. Disminuye los cólicos asociados a la menstruación. Disminuye las probabilidades de cáncer en el ovario y en el endometrio, es decir, en la membrana mucosa que tapiza el útero. La protección comienza a sufrir efecto después de un año y aumenta con el uso. Hace que los ciclos menstruales sean más regulares y predecibles, y disminuye el volumen y duración del sangrado. Debido a ello, hay un menor riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Desventajas. No protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Existen ciertas contraindicaciones, por lo que es importante acudir al médico para que recete la mejor opción. Entre los efectos secundarios más comunes están los siguientes. Puede provocar náuseas y mareos. En ocasiones puede generar dolor de mamas. Puede provocar dolores de cabeza y cambios de humor. En ocasiones puede generar distensión abdominal y aumento de peso. Para muchas mujeres, estos efectos secundarios disminuyen después de los primeros 3 meses de uso. También es posible que en los primeros meses de tratamiento se presente manchado o sangrado a la mitad del ciclo. Esto es normal. Efectividad. Utilizados correctamente, pueden llegar a un 99% de efectividad anticonceptiva. Sin embargo, frecuentemente las mujeres olvidan tomar la píldora o olvidan reiniciar el tratamiento después del periodo de descanso, lo cual baja el porcentaje de eficiencia y aumenta el riesgo de embarazo. En resumen, la píldora es un método anticonceptivo altamente efectivo si se usa correctamente, sin olvidar una sola toma. En esta ocasión hablaremos de la demencia y todo lo relacionado al tema de forma sencilla y rápida. ¿Listos? Aquí vamos. Prevalencia e incidencia. La demencia afecta en todo el mundo a unos 50 millones de personas y se estima que cada año se registran en torno a 10 millones de casos nuevos. Se ha calculado que si la prevalencia de demencia actual se mantiene constante, en el año 2050 habrá alrededor de 130 millones de personas afectadas. Causas. En términos generales, la demencia suele ocurrir a partir de los 60 años, por lo tanto, el envejecimiento supone uno de los factores de riesgo más significativos.
Es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. En función del área del cerebro afectada, el impacto puede ser distinto. Puede deberse a diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro de forma primaria o secundaria. Entre las primarias, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, seguida de la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Las demencias secundarias son aquellas que se producen como consecuencia de otra circunstancia o enfermedad, siendo la más frecuente la demencia vascular, aunque también encontramos otras formas como las demencias infecciosas postraumáticas, metabólicas o autoinmunes. Síntomas. Los síntomas de la demencia abarcan muchos aspectos de las funciones mentales del paciente. En términos generales, se puede ver afectado el comportamiento emocional o de la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción y el pensamiento o juicio. En las fases más incipientes de la enfermedad, la persona sufre un deterioro cognitivo leve que incluye la dificultad para realizar varias tareas a la vez, para resolver problemas o para tomar decisiones. Además, dificulta el recuerdo de los hechos o conversaciones recientes y la agilidad mental se ve disminuida. A medida que el trastorno empeora, los síntomas se agravan y también pueden aparecer pérdida de habilidades sociales y cambios de personalidad, lo cual lleva a comportamientos inapropiados en público y a veces agresivos. Problemas para comunicarse, ya que el paciente presenta dificultad para recordar el nombre de objetos familiares. A esto se une la pérdida del sentido de la orientación, por lo que la persona puede perderse con asiduidad y no encontrar objetos. Aumento de la dificultad para memorizar o realizar actividades que requieran pensar. El paciente pierde capacidad de juicio y no es capaz de determinar la peligrosidad de sus acciones. Se producen cambios en el patrón de sueño, lo que aumenta el riesgo de sufrir alucinaciones, delirios y es posible que este cuadro sintomático lleve a la depresión. En los casos más graves, los pacientes con demencia ya no son capaces de realizar actividades básicas, tales como comer, bañarse o vestirse. Es posible que sean incapaces de reconocer a familiares cercanos o de entender el lenguaje. Prevención. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas carecen de medidas preventivas concretas. En la actualidad, la mayoría de los estudios preventivos realizados señalan que la mejor estrategia para retrasar el desarrollo de una demencia degenerativa es actuar sobre los elementos modificables, como son los factores de riesgo vascular, entre ellos hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo y obesidad. También se ha observado un beneficio significativo en el retraso del inicio de los síntomas, fomentando la actividad física y cognitiva en edades medias de la vida. Diagnóstico. No existe ninguna prueba que diagnostique por sí sola la demencia. El diagnóstico se basa tanto en la evaluación neuropsicológica como en pruebas de imagen. Se utilizan las siguientes herramientas: evaluación neurológica, pruebas cognitivas y neuropsicológicas, pruebas de imagen como la tomografía computarizada y resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones que muestran patrones de actividad cerebral, análisis clínicos y evaluación psiquiátrica. Además, se recomienda descartar depresión, revisar la medicación y valorar si el tratamiento con psicofármacos está influyendo en la cognición. Tratamientos. La mayoría de las demencias son irreversibles, pero hay diversos tratamientos que permiten controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tratamiento farmacológico. Para mejorar temporalmente los síntomas de la demencia y retrasar su avance, se utilizan entre otros los siguientes fármacos. Inhibidores de la colinesterasa, que actúan elevando los niveles en el cerebro de una sustancia llamada acetilcolina, relacionada con la función de la memoria. Aunque se usan principalmente para el Alzheimer, también se recetan para otras demencias, como la vascular, la que se produce por la enfermedad de Parkinson o la demencia con cuerpos de Lewy. Memantina. Este medicamento actúa regulando la actividad del glutamato, que es un mensajero químico involucrado en funciones tan relevantes como el aprendizaje o la memoria. Otros medicamentos. También es frecuente recurrir a medicamentos específicos para síntomas concretos como los estados de confusión, las alteraciones del comportamiento, los trastornos del sueño, la ansiedad, la depresión, las alucinaciones o la agresividad. Para ello se emplean antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, etc. Tratamiento no farmacológico. Terapia ocupacional para prevenir caídas y mejorar el comportamiento. Modificar el entorno. Reducir el desorden y los ruidos redunda en el bienestar de las personas con demencia. Fomentar el ejercicio físico y fomentar la participación del paciente en actividades diversas.
Algunas personas sufren un deterioro cognitivo leve, pero que no llegan a padecer ningún tipo de demencia. En los casos en los que sí se produce una evolución hacia la demencia, esta enfermedad reduce considerablemente la calidad y la expectativa de vida. La demencia tiene una repercusión social y económica muy significativa y un impacto considerable en las familias y los cuidadores de los afectados. ¿Sabías que existen varias formas de administración de los medicamentos? Una de ellas se llama sublingual. Difiere un poco de la vía oral porque va debajo de la lengua. Comenzamos definiendo qué es la vía sublingual. Esta deriva del latín sub, que significa debajo, y de lingua, que significa lengua. Se refiere a una ubicación anatómica que se encuentra inmediatamente debajo de la lengua en la cavidad oral. ¿Cómo funciona esta vía? El medicamento se va a administrar debajo de la lengua y se va absorbiendo a través de la mucosa de la boca. Esta vía se caracteriza por una velocidad rápida de absorción. De hecho, es su principal enfoque de esta vía. Y los comprimidos suelen ser pequeños, redondos y planos con el fin de reducir la secreción de saliva. Se introduce debajo de la lengua y se deja ahí hasta que se absorba en su totalidad. No se tiene que tragar, ni masticar, ni mover, ni nada por el estilo hasta que solita se vaya absorbiendo y haga su efecto. Esta administración es una forma especial de vía oral. Tras disolverse por la saliva, llega a la circulación sistémica a través de la extensa red de vasos sanguíneos y linfáticos, de la mucosa sublingual y del tejido conjuntivo submucoso, evitando el efecto del primer paso hepático. Esto quiere decir que cuando es una vía de administración oral, digamos tragada, va a pasar por diferentes etapas. La absorción por medio del estómago y la segunda es que va a pasar a la metabolización por medio del hígado. La terapia sublingual evita estos pasos y al ser absorbido por debajo de la lengua y por estas venas de la cavidad de la mucosa, van directamente al corazón, a una vena que es la cava superior. ¿Esto qué va a hacer? Ayuda a que sea más rápida la absorción y va a cambiar directamente el proceso del mismo. Y lo que va a pasar es que a través de la mucosa bucal y los capilares sublinguales va a pasar directo. Y esto evita la cantidad de tiempo que tarda en absorberse de una manera oral común. Cuando uno toma un medicamento vía oral, se absorbe alrededor de 30 minutos a 2 horas. Con una terapia sublingual va a ser de 15 minutos a 20. Por ello, se puede utilizar para casos de urgencia y su efecto terapéutico puede prolongarse hasta 8 horas. Las ventajas de esta vía de administración son las siguientes. Es fácil de administrar, inclusive si la persona está en un estado crítico de salud, se puede poner de una manera sencilla. El inicio de acción es rápido y por lo tanto, en comparación con un tránsito de vía oral, va a ir directo al corazón, por lo que alivia ciertos padecimientos de urgencia como cardiopatías. Por su rápido efecto, es útil para temas de urgencia, para dolores crónicos, para presión arterial alta o para migrañas o dolores críticos. Evita una posible alteración gastrointestinal o hepática porque no pasa por ese tipo de metabolismo. El efecto del medicamento puede suspenderse rápidamente al momento de escupir la tableta, a la diferencia de vía oral que ya que se ingirió, pues hay que esperar su efecto completo. Entre las limitaciones están las siguientes. Solo se puede administrar sustancias dosificables en pequeña cantidad, pocos miligramos, hacer limitada la superficie bucal. Las variaciones del pH de la boca, dependiendo de la persona, pueden alterar la absorción. Si el medicamento se traga por error o se traga por no leer bien la indicación, puede causar una irritación gástrica un poquito más severa. Los medicamentos se formulan como tabletas, obleas o aerosoles.
Algunos ejemplos de estos medicamentos son los que se ocupan para la hipertensión arterial, migraña severa, dolores elevados o que no se han podido quitar con otros analgésicos o crónicos en caso de infarto y donde es necesario actuar con urgencia. Por lo tanto, es necesario evitar consumir este tipo de medicamentos por propia autorreceta, ya sea que te lo recomienden o que haya sido de beneficio para otra persona. Tiene que ser indicado por tu médico y en situaciones que requieran este tipo de vía de administración, ya que no es un medicamento que se puede estar utilizando de manera constante o que sea una terapia de muchos días. Como bien mencioné anteriormente, se va a utilizar únicamente para urgencias y para dolores de determinado grado o nivel, y que el médico obviamente lo recomienda. Casi siempre este tipo de vía se ocupa una sola ocasión. De hecho, el médico puede sugerirte toma una vez vía sublingual y continúa con tu tratamiento normal vía oral. Y en caso de urgencia, obviamente es uso intrahospitalario, donde te van a recomendar, o al menos que el médico te lo diga previamente en caso de ser necesario cuando ya hay una cardiopatía. Tenemos que tener mucho cuidado de automedicación y leer bien en las cajas donde diga la vía de administración. Ahí tiene que decir vía sublingual, porque si nosotros utilizamos esta vía con un medicamento oral no va a ser el efecto, porque no tiene los componentes necesarios para la absorción en la mucosa de la lengua. Entonces tenemos que tener claro, leer esta cajita, ver que diga sublingual, y de no ser así, no tomarla en esa vía. Te recomiendo que si tienes dudas consultes a tu médico, y si tienes un medicamento así, por favor lo ocupes con precaución. Muchas veces las personas con dolores crónicos llegan a utilizarlo de manera constante, ya que hay medicamentos que son para el dolor. Sin embargo, te recomiendo que lo consultes con tu médico y lo uses de una manera apropiada, ya que solamente son en ciertos casos que se receta esta vía de administración. En este magnífico mundo actualmente solo hay dos métodos anticonceptivos para hombres aprobados y bien definidos en su efectividad, complicaciones y manera de utilizarse, y son el condón masculino y la vasectomía. Todo lo demás que hayan escuchado, visto, que esté en promoción, que lo hagan en la clínica de su ciudad, que se lo hayan visto al vecino, no está aprobado y puede tener muchas fallas y complicaciones, entonces aguas. El condón masculino de látex es el método anticonceptivo más utilizado en el mundo. Se utiliza desde hace miles de años. De hecho, antes estaba hecho de intestino de animales. Y desde los años 20 se empieza a utilizar látex para hacer condones. Y tiene el 96% de efectividad, o sea, solamente puede fallar en un 4 a 3%. Es sencillo de utilizar, fácil de conseguir, no es caro. De hecho, miles de institutos y unidades de salud lo regalan a todo quien lo pida. Hay personas que son alérgicas a látex y pueden conseguir condones de poliuretano. Tal vez no es tan fácil de conseguirlos como los de látex, pero hay. En 2019 nos hicieron llegar una publicación del doctor Juan Antonio Acuña con información de Sencida, en donde habla del uso del condón en México y reporta lo siguiente. En promedio, una persona tiene 123 relaciones sexuales al año y de estas solo 4 veces usan condón. Háganme el favor. Espero que las otras 119 veces estén utilizando otro método anticonceptivo. No está de más decir que debemos aprender todos a poner un condón masculino. No tiene mucha ciencia, pero hay que aprender, porque el fracaso de su uso es en su mayoría por no saber ponerlo, / no saber usarlo, / no saber comprobar cómo no está roto después de la relación sexual. Y tampoco está de más decir que los condones se utilizan una sola vez y se tiran a la basura. Tampoco se debe de usar doble condón, porque látex con látex se rompe y luego andan de creativos y sale mal. En fin. El otro método anticonceptivo
anticonceptivo aprobado por la ciencia para los hombres es la vasectomía. Es un procedimiento quirúrgico que hoy las guías internacionales sugieren hacerlo con la técnica sin bisturí, en donde utilizan anestesia local con una pinza, hacen una pequeña incisión, toman el conducto deferente, lo cortan, los ligan y listo. Tiene una eficacia del 99%. Ahora, esta eficacia o protección no es inmediata. Hay que dejar pasar aproximadamente 3 meses para estar 100% seguros de que ya hizo su efecto, porque pueden quedar algunos espermatozoides navegando por ahí. Lo correcto es que después de 3 meses el paciente se haga un espermograma, en donde cuentan el número de espermas y ahí se aseguran de que todo esté en orden. Ahora, una desventaja es que es irreversible, y aquí les va. Realmente 100% irreversible no es, pero siempre hay que decirlo porque para revertirla debemos de 1. Volver a someter al paciente a una cirugía, y 2. Solo hay 5 al 75% de posibilidad o probabilidad de embarazo después de la reconexión. Entonces, a pesar de volver a pegar esos conductos deferentes, no es seguro que pueda lograrse el embarazo. Ya para terminar, me han hecho llegar algunas preguntas, entonces aquí les van las dudas más comunes sobre el condón y la vasectomía. Recordemos que son los únicos 2 métodos anticonceptivos para hombres aprobados. Número 1. ¿El condón protege contra embarazo y enfermedades de transmisión sexual? Lo correcto es decir, infecciones de transmisión sexual, y sí protege para embarazo y para infecciones, por ejemplo como VIH. Pregunta / mito número 2. ¿Se siente menos con condón? Falso, no se siente menos, hay que encontrar la talla y la textura correcta. Número 3. ¿La vasectomía causa cáncer? No causa cáncer ni de pene, ni de testículos, ni de próstata. Número 4. ¿La vasectomía afecta la eyaculación? No. Cortan los conductos deferentes, solo se reduce el 2% del volumen de la eyaculación, o sea, ni siquiera lo vas a notar. Ese corte solo impide que los espermatozoides pasen, nada que ver con el semen. ¿La vasectomía duele? De 10 a 15% de los pacientes que pasan por la vasectomía presentan dolor. Duele mucho más un cólico en un ciclo menstrual, no se apuren, sobrevivirán. Después de la vasectomía, ¿la recuperación es rápida? Sí, al día siguiente puedes hacer todas tus actividades normales y solo debes de esperar 7 días para hacer esfuerzos como ejercicio o tener relaciones sexuales. Y por último, ¿la vasectomía me hace menos hombre? Para nada, solo te hace un hombre más responsable y consciente. No hay nada más pesado que tener que escuchar a alguien que se enrolla sin necesidad, que repite las ideas, que se va por las ramas, que se desvía del tema principal o simplemente que habla por hablar para rellenar el silencio. Y aquí no acaba la cosa, porque también están esos que les encanta escucharse a sí mismos, que necesitan ser el centro de atención y demostrar todo lo que saben. Dictan verdaderas clases magistrales sobre un tema cuando les haces una simple pregunta y tú solo querías una respuesta práctica, sencilla, breve. A muchos de nosotros simplemente lo único que nos falta es un poco de capacidad de síntesis, esta habilidad para hablar de manera clara y concisa. Lo decía Thomas Jefferson: el más valioso de los talentos es el de no usar 2 palabras cuando basta una. Tampoco se trata de contestar de manera seca y ruda con monosílabos o hablar como un telegrama y sin ninguna gracia. Hay que saber hacer una buena explicación y también saber cuándo debemos ser ágiles, concretos, para ir al grano y no cargar innecesariamente a los presentes. Hoy dedicamos este vídeo a la habilidad para hablar de manera ordenada, clara y concreta. Y lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de que el esfuerzo debería hacerlo siempre el emisor y no el receptor. Como hablantes tenemos que procurar que los demás nos entiendan, ponérselo fácil. Hay que hacerlo por ellos, pero también por nosotros, porque así nos escucharán más y nuestros mensajes serán más efectivos. Pues empecemos con los mejores consejos para aplicar y entrenar esta habilidad. Prepárate antes siempre que sea posible. Si tienes que intervenir en una reunión, dar un discurso o tener una conversación de trabajo, lo más probable es que lo puedas prever. Pues en ese caso, prepárate para dar la mejor versión de tus ideas. No confíes en la improvisación, porque suele ser traicionera. La improvisación tiende al desorden, a la divagación y a la falta de concreción. Decía Blaise Pascal, filósofo y escritor francés del siglo XVII,
He hecho esta carta más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacer una más corta. Y tiene toda la razón. Enrollarse es fácil. Lo difícil es decir lo justo en las palabras adecuadas. Y hay que prepararlo. Saber mucho no te obliga a contarlo todo ni te da derecho a abusar de la cortesía de los demás. Habla solo de lo relevante para quien te escucha. Pregúntate qué le interesa saber, qué puede serle útil o divertirle. No hables solo de lo que te interesa a ti. Seguramente tienes mucha información, dominas el tema, eres un experto, pero eso no significa que tengas que contarlo todo. Ten en cuenta el contexto. No es lo mismo una sobremesa que una reunión de trabajo. Las reuniones de trabajo tienen que ser productivas, eficientes. En la empresa el tiempo es dinero y los errores de comunicación pueden salir muy caros. Sé consciente del tiempo. Mantén en mente la duración apropiada para lo que estás diciendo. No robes a los demás su tiempo de hablar. Identifica el punto clave. Enfócate en transmitir esa información de manera efectiva y utiliza las técnicas para resaltar. Conoce a tu público. Adapta tu explicación al nivel de conocimiento y comprensión de tu audiencia. Evita sobreexplicar a personas que ya tienen un conocimiento básico del tema. Organiza tus ideas. Antes de hablar, toma un momento para organizar los pensamientos. Saber lo que quieres decir te ayudará a expresarte de manera más fluida y coherente. Según el tema que trates, puedes optar por alguna de estas estructuras básicas. Te las propongo a continuación. Un hecho, un suceso o una historia lo puedes explicar por orden cronológico, es decir, empezando por el primer momento y acabando por el último detalle. Pero también puedes optar por la fórmula periodística, que se conoce como pirámide invertida. Es decir, priorizas lo más importante y lo pones en primer lugar. Por ejemplo, qué ha pasado, quién está implicado, dónde y cuándo ha sucedido. Así las personas ya tienen lo más importante de tu mensaje y a partir de aquí puedes entrar más en detalle. Evita divagar. Mantén tu discurso centrado en el tema principal. Es decir, no vayas abriendo nuevas ideas, nuevas derivaciones del tema, porque cada vez te alejas más y te será difícil volver. Además, tus oyentes se perderán fácilmente y se preguntarán, ¿pero dónde quiere ir a parar? O piensan eso de, venga, concreta ya, dime lo que me quieras decir. Por lo tanto, si te das cuenta de que estás divagando, trata de regresar al punto central. No te repitas. Evita redundancias. Si un punto ya ha sido mencionado, no es necesario volver a incluirlo, a menos que aporte un nuevo matiz. Utiliza frases claras y directas. Evita el uso excesivo de palabras innecesarias o floridas. Opta por frases directas y que se entiendan. Puedes utilizar listas. Si es apropiado, puedes presentar la información por puntos de manera clara y estructurada. Por ejemplo, veremos 5 factores que han contribuido al aumento de la población mundial. Entonces los enumeras y luego pasas a desarrollarlos. O, por ejemplo, cuando preparo mi ruta a pie por la montaña, tengo en cuenta 3 cosas: el clima, el tiempo de que dispongo y la dificultad del terreno. Aplicando estos consejos conseguirás una comunicación mucho más directa. Pero si quieres entrenarte, practica con diferentes tipos de contenido. Prueba, por ejemplo, a sintetizar artículos, noticias, discursos. Puede ser muy divertido jugar a explicar películas o series y empiezas por explicar el argumento en 5 minutos, luego lo reduces a 2 y luego a 20 segundos. Y eso lo puedes también practicar con amigos o familia. Grabar y escucharte también es una buena idea. Como siempre, ya sabes que para poder mejorar hay que conocerse. Puedes identificar áreas de mejora y reducir el tiempo que dedicas a ciertas explicaciones. También podrás comprobar cómo son tus frases, cómo es tu estilo comunicativo y lo puedes ir refinando poco a poco. La capacidad para expresarse de manera efectiva y agradable es una virtud de los buenos comunicadores. Saben cuándo es oportuno hablar y detectan rápidamente cuando molestan. Y eso no solo es una ventaja en el trabajo, sino también una gran habilidad social. Hemos presentado el programa que educa, orienta y previene enfermedades a través de la información. Con ustedes, un médico para curar a Moca.
la satisfacción de poder servir a los demás.